Dell vendió a sabiendas 12 millones de computadores con condensadores fallados. El bufete que contrataron para defenderlos de una demanda hacía lo posible, pero sus 1000 computadores Dell comenzaron a fallar y en la empresa se negaron a arreglarlos. Ya ve, no todos los fabricantes de tecnología ponen sus fichas en la fiabilidad de sus equipos. Cuando algo le falle, no dude en llamar a un experto. Para eso están los capos del grupo Avance, así con Z. Desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y video analítica. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Recapitulemos. La hermana del emperador pidió ayuda a Atila, rey de los hunos. Él interpretó el anillo enviado como propuesta de matrimonio, reclamó como dote la mitad del imperio y se lanzó a cobrarlo. En Roma cundió el pavor, y con razón. Los hunos, nómades de la cuenca del Danubio, eran jinetes de temer. Todo lo hacían a caballo, negociar, comer o hasta dormir cuando hiciera falta. Preparaban la carne cruda machacándola debajo de la montura a lo largo de horas y horas de cabalgata e ingerían la sangre de sus jamelgos si hacía falta. A los romanos les espantaban las piernas arqueadas que resultaban de esta vida aupada y las narices chatas propias de un pueblo de origen turco-mongol. Vestían ropajes extraños a base de lino o pieles de marmota que nunca se cambiaban hasta que se les pudrían encima. El cronista Jordanes sostenía que descendían de la unión sexual de brujas y espíritus impuros, cuyo vínculo dio a luz a esta raza salvaje que en sus inicios habitaba en pantanos, seres crueles con sus hijos desde el mismo día de su nacimiento, porque cortan las mejillas de los niños con una espada, de modo que antes de que reciban el alimento de la leche deben aprender a soportar heridas. Del propio Atila se esparcía la leyenda de que allí donde pisaba, la hierba no volvía a crecer jamás. Atila ya había puesto de rodillas al Imperio Oriental e impuesto un humillante tributo de 700 libras de oro anuales a cambio de perdonarles la vida. Constantinopla zafó gracias a que construyeron muros en solo 60 días, un milagro posible gracias a los barristas del hipódromo. Azules y verdes suministraron 16.000 hombres y durante las obras afloró la sempiterna rivalidad, ahora en versión albañilería. El 451, esta progenie del demonio atendió sus negocios de aniquilación humana en lo que hoy es Francia y Bélgica. Resueltas ya esas diligencias, el novio se apersonó en el norte de Italia y arrasó lo que fuera que desemparejara el horizonte. La de cosas que uno puede hacer por amor, ¿no? Quizás alguna vez se preguntó por qué los venecianos se complicaron la existencia edificando su hogar sobre un puñado de frágiles islotes. Pues bien, fue, de acuerdo con la tradición, buscando refugio de Atila que nació el mayor espacio peatonal urbano del mundo. Sus habitantes iban a vivir una acuosa existencia y con los siglos a desarrollar hasta zapatos con plataformas que casi parecían zancos,
con tal de mantenerse arriba del agua, el barro y la caca, en especial durante las altas mareas. Las enfermedades y la penosa cosecha del 451, porque algo tiene que haber para saquear, convencieron a Atila de pactar. Recibió a 3 embajadores del emperador, un cónsul, un prefecto y el Papa León I. Nadie sabe en detalle cómo se dio la negociación. Según los cronistas cristianos, el crédito es del Papa. Según Prisco, los supersticiosos hunos disuadieron a Atila de atacar Roma porque temían que compartiera el sino de Alarico y falleciera poco después. Como sea, dieron marcha atrás sin llegar a cruzar el Po. Al viejo imperio le prolongaron un pichintún más el aire para preparar la última exhalación. Dos años después, el azote de Dios pereció. ¿Y qué fue lo que logró fulminar por fin al terror de Europa, al guerrero invencible? Sangre de narices. Le afloró mientras celebraba su último matrimonio y no la paró más nadie. Cuenta Jordanes que en señal de luto sus hombres se arrancaron el pelo de la cabeza y dejaron sus rostros horribles con profundas heridas, pues el más grande de todos los guerreros no había de ser llorado con lamentos de mujer ni con lágrimas, sino con sangre de hombres. Su fama esparció una larga sombra por Europa. Tan tarde como el siglo IX, los vikingos le dedicaron un poema, el canto de Atli. Atli sendiar til Gunnars, Gunnan seget rida. Para el momento de la muerte de Atila, el imperio de Occidente hacía agua por todos los costados. El ejército comenzó a operar en base a entregas de tierra en lugar del tradicional salario. La práctica redujo la recaudación tributaria y la capacidad operativa militar. Desatendida la lucrativa costumbre de someter culturas, los esclavistas perdieron proveedores y la sociedad se volvió menos urbana. Sin un cuerpo armado poderoso y unificado, la eficaz red vial, construida a lo largo de los siglos para el expedito flujo de legiones, mercaderes y peregrinos, devino en avenidas del espanto que los invasores explotaban para transitar hacia su corazón. En 455, los vándalos comandados por Genserico convergieron en Roma. Durante 14 días destriparon la ciudad eterna y, además del comprensible botín, dañaron monumentos sin razón alguna. Es por esa hazaña inconducente que vandálico significa lo que significa. En 476, mercenarios germánicos de la cuenca del Danubio, liderados por Odoacro, demandaron tierras en la península itálica a cambio de sus servicios militares. La hilacha remanente del imperio se rehusó. Capturaron Rávena, por entonces capital, y ejecutaron al gobernante de facto, Flavio Orestes, ex secretario de Atila. El emperador de jure, Julio Nepote, huyó a su Dalmacia natal sin dar la pelea. A partir de ese triunfo, Odoacro se entusiasmó y conquistó el resto de la península. Y así fue como cayó el último emperador, hijo de Flavio Orestes. Augustulus lo apodaban Augustito porque era aún adolescente. Pero ese no era su nombre. El chico bajo cuyo gobierno Roma bajó el telón se llamaba Rómulo, igual que el lactante con quien todo comenzó 1229 años atrás. El Senado siguió sesionando, de hecho lo hizo hasta el 603, pero ya no había realmente un imperio de Occidente que administrar.
linda fiesta se iba a armar en Europa por la repartija de los despojos. Se le vino la noche a Occidente. A mediados del siglo VIII, durante lo que Petrarca llamó años oscuros, un monje arriesgó el pellejo y viajó desde su abadía de lo que hoy es Suiza hasta Roma. A su regreso, escribió una suerte de proto-guía turística de la ciudad, o al menos de las sobras de lo que alguna vez fue. Al foro, aquel palpitante corazón urbano de la época clásica, lo llamaban Campo Vacino o Campo Vacuno, porque era el ganado el que mejor provecho sacaba de los jardines de Júpiter y las vírgenes vestales. Es como si en un par de siglos más, Times Square involucionara a hábitat de rumiantes. El egregio mausoleo de Augusto hacía las veces de jardín, arena de toros y teatro. El de Adriano fue integrado en la infraestructura defensiva y sus estatuas lanzadas como proyectiles para repeler godos que intentaban escalar las murallas. Gregorio Magno anotó tras asumir como papa y mudarse allí que Roma ha quedado pelada como un águila que ha perdido sus plumas. Sobre el Palatino aún se alzaban palacios, solo que ahora reconvertidos en sedes de la administración o en residencias de prestigio para los bizantinos de mayor rango y los militares de una pequeña guarnición. Era la compensación para los expatriados que trabajaban en esta destinación pobre, para quienes era preferible no mezclarse con la chusma local. Desde inicios del siglo IX que el Coliseo, hacía rato ya despojado de su revestimiento marmóreo, era alquilado como complejo habitacional por frailes de un convento. Añadieron unos cuantos muros separadores y la arena operaba como gran patio central. A partir del terremoto de 1349, parte de la roca de travertino quedó ahí arrumbada, apodada el muslo del Coliseo. Fue minada durante siglos y un solo afanoso constructor se llevó 2.522 carretas en 1452. La magnífica red de carreteras perdió mantención y los viajeros, como nuestro monje suizo, debían resignarse a lodosas vías rurales. La ciudad eterna devino en eterna cantera de materiales de construcción baratos mediante el desmantelamiento de los vestigios de un imperio ausente. Para el final del siglo VI, no más de 30.000 habitantes contaba la misma ciudad que, 5 siglos atrás, fue la primera en superar el millón. Para 1347 eran apenas 17.000, menos que los que uno encuentra en la sede de Google en California. La actividad comercial se redujo a una fracción y hay maneras de ponerle números a esta afirmación. Por ejemplo, contabilizando el derrumbe en el número de naufragios en el Mediterráneo, porque es harto más probable la hipótesis de que bajó el tráfico a la de que por algún motivo misterioso los capitanes se volvieron mucho más hábiles. O estimando la actividad minera según el plomo en el aire fósil atrapado en el hielo de Groenlandia. Sabemos que en el siglo de Tiberio, los europeos producían 9 a 10 veces más cobre y plata, cuya fundición está asociada al plomo, que en el siglo XIII. Consecuencia de la peor alimentación, los vestigios óseos delatan una caída en la estatura de humanos y de ganado. Las lámparas de aceite de oliva fueron desplazadas por velas y la humanidad incluso olvidó cómo fabricar concreto. Los viejos romanos lo manejaban al dedillo y el Panteón de Adriano sigue siendo el domo de concreto no reforzado más grande del globo y el más grande de concreto a secas hasta 1958. Recién en 1756, John Smeaton redescubrió esta tecnología olvidada. Considere el famoso Índice de Desarrollo Social del historiador Ian Morris, que engloba captura de energía, grado de organización, capacidad militar y
tecnologías de información. De acuerdo con esta métrica, es en este punto que Oriente superó a Occidente por primera vez. Y bien pues, los grandes señores de la guerra no iban a dejar tan apetitoso vacío de poder ahí dando bote nomás. Una jungla de reinos dijo presente ante la partición del puzzle europeo. Partamos por Italia. Ahí, Teodorico derrocó a Odoacro y sus ostrogodos asentaron posaderas. El nuevo soberano era arriano y se lo tomaba en serio. Voltaire cuenta que decapitó a uno de sus ministros por convertirse a su religión con el solo objetivo último de ganar sus favores. Si un hombre no es fiel a Dios, ¿cómo puede ser fiel a mí, que no soy más que un hombre? Fastidiado por el hostigamiento a los arrianos por parte del emperador de Oriente, Justino I envió al Papa Juan a negociar. A su regreso, Teodorico sospechó que el pontífice conspiraba junto a Justino y le hizo encarcelar en Rávena. Murió bajo arresto y fue venerado como mártir. Una década más tarde, asumió un tal Mercurio. Resolvió que no era sentador llevar por nombre el de un dios pagano. Honró al finado haciéndose llamar Juan II e inició así la costumbre del nombre papal. Teodorico murió el 526. Su mausoleo en Rávena demandó piedras traídas de 400 kilómetros y el techo lo estructura una pieza única de 230 toneladas. En su honor, los nazis planeaban renombrar Sebastopol como Theodorikshafen. Ya, eso respecto a Italia. En lo que respecta al sureste de la actual Francia, quienes aprovecharon la ganga fueron los burgundios. Su nombre sobrevive en Borgoña-Franco-Condado, una de las 18 regiones de Francia. En la Galia del Norte, Clodoveo aunó las varias tribus francas y dio así inicio a la dinastía merovingia. Acto seguido, convirtió a su reino al cristianismo. Una de las muchas consecuencias de este giro fue que se propagó la veneración a San Martín de Tours, un soldado romano convertido en obispo. Las reverberaciones lexicográficas aún nos pegan. Según la tradición, un frío día del 337, el bueno de Martín rajó su capa y le donó una mitad a un mendigo semidesnudo. Esa noche tuvo una visión, se consagró a la vida religiosa y la mitad que conservó devino en reliquia a la que atribuían propiedades milagrosas. Los reyes merovingios la trasladaban a las batallas y sobre ella efectuaban juramentos solemnes. En latín medieval era la capella o pequeña capa. Por metonimia, el término pasó a designar el templo que la albergaba y luego cualquier pequeño recinto sagrado, origen de capilla. El sacerdote que cuidaba el manto en su relicario era el capellanu, y así quienes servían al ejército pasaron a ser los capellani, de donde capellán. Un milenio y medio después de su muerte, Clodoveo sigue pesando en Europa porque compiló la Ley Sálica, que incluye la exclusión de las mujeres de la línea de sucesión y de la herencia de feudos y otros bienes. Esto explica la sobreabundancia de testosterona que caracterizaba las casas reales europeas. Aún rige en la de Liechtenstein y entre los pretendientes a los tronos francés e italiano. El nombre del patriarca merovingio está además muy presente. Clodoveo proviene de Clod, ilustre, y Vig, combate, ilustre en el combate, origen de Luis, Ludwig, Ludovico, etc. Los francos articularon el linaje más próspero de entre los herederos de Roma. De ellos derivan palabras como Frankfurt, franquicia, es decir, con derechos a la ciudadanía franca, y franqueza.
los ciudadanos pueden hablar con libertad. Palabras todas de sanguinolienta raíz, porque franco, a su vez, parece derivar de fraca, una hacha que se lanzaba y que los romanos conocían mejor de lo que hubiesen querido. Tal como sajón parece derivar de la sasha, su espada corta. Ya vamos a España y el sur de Francia. Ahí la liquidación inmobiliaria fue estrujada por visigodos y suevos. La población urbana implosionó. En Arles, el anfiteatro romano devino en básicamente toda la ciudad, con unas 200 de casas en su interior. La cultura se jibarizó de tal manera que ciertos historiadores hablan de los invisigodos. Con todo, sus 2 siglos de dominio tornearon nuestro lenguaje. Varios de nuestros nombres y apellidos más comunes son de origen visigodo, como Gonzalo, Alfonso, Adolfo, Elvira y Gertrudis. Rodríguez, por ejemplo, es hijo de Roderick, de Rodrix, glorioso reino. Álvarez es hijo de Álvar, un nombre nórdico. Ramírez es hijo de Radamir. El sufijo es o is es de origen prerromano, pero se difundió por influencia del sufijo germánico que se añadía a continuación del nombre para indicar el del padre. La hipótesis más citada del origen de Cataluña es Gozlandia, tierra de los godos. Los vándalos, a su turno, consolidaron posiciones en el norte de África. Los lombardos, del germánico para barba largas, se acomodaron en el norte de Italia entrado el siglo VI. Europa central y oriental, así como los Balcanes, vio llegar a los eslavos. Britania cayó ante los marinos del norte de Germania, sajones, jutos y anglos. Estos últimos, así llamados por la península de Anglia, que aún salpica la geografía alemana, posiblemente derivado de ang, estrecho, por una angostura marítima que puede mirar en un mapa. Ellos dieron el nombre a Angleland, la tierra de los anglos, hoy England. Es curioso que haya primado ese topónimo y no uno derivado de los harto más prominentes sajones, aunque ellos se desquitaron de semejante injusticia etimológica con las regiones. Sussex, South Saxons, Essex, East Saxons y Wessex, West Saxons. El rey Arturo se supone que ganó fama combatiendo a los invasores sajones y anglos, aunque hay bastante consenso de que es solo una figura legendaria. Hacia el 519, un tal Cerdic se alzó como jefe del sur de la isla y dio así puntapié inicial a la Casa de Wessex, la dinastía que, salvo por una breve interrupción, iba a gobernar el área hasta la invasión normanda del 1066. Es una larga secuencia de monarcas que incluye, por ejemplo, a Edwy el Bello, un Wessex que abandonó su fiesta de coronación en 955 para fornicar en trío con sus futuras esposa y suegra. Cerdic configura así el primer eslabón conocido de la larga cadena de múltiples dinastías, pero continuidad genealógica que culmina con Carlos III. To be or not to be, that is the question. De modo que, según los cronistas de la época, mientras Oprah Winfrey escuchaba las infidencias de Harry, estaba sentada frente a un descendiente del dios Odín. I need to do this for my family. La gran mayoría de los súbditos de Roma en Britania huyeron a la Galia u otros sitios y los anglos impusieron lo que hoy se llama inglés antiguo, con palabras como Mordor. Es decir, asesinar. ¿O acaso olvidó que Tolkien era filólogo, autor de varias etimologías y definiciones del diccionario de Oxford? Es el motivo por el que el idioma que acabó por conquistar el mundo no es una lengua romance.
Ante semejante revoltijo político y sin televisión ni radio para mantener cohesión lingüística, los dialectos se aislaron y aceleraron su divergencia del latín clásico. Es bien probable que ese entrañable hábito italiano de hablar casi tanto con las manos como con la voz hunda sus raíces en la necesidad de fórmulas no verbales en medio de este popurrí idiomático. Fíjese que para la unificación de Italia en 1861, solo el 2,5% de sus habitantes hablaban lo que hoy entendemos por italiano. El resto, alguna de las lenguas desperdigadas por la bota. Recién en 1979, el italiano se volvió el idioma hablado en el hogar por más de la mitad. Transcurridos 15 siglos de deriva verbal, el latín es idioma oficial solo en la Santa Sede, donde hasta el cajero automático opera en la lengua del César. El imperio de Occidente cayó para siempre. A su primo de Oriente, por el contrario, le quedaba un milenio completito de pataleo. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Hernán Melgarejo y Mario Hitchfeld. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.